los juegos, pues echándole mucha imaginación porque juguetes había pocos. Pero eso es lo que caracteriza a los niños pobres, que tienen imaginación y con eso se divierten. La infancia, la socialización era en la calle. Hoy el niño se entretiene dentro de su casa. Sin embargo, nosotros dentro de casa no jugamos en la calle. Y entonces pues nos relacionábamos con el grupo de vecinos, ¿no? Hombre, normalmente era con los niños más próximos a tu calle, a tu zona, porque trasladarse, por ejemplo, si vivíamos en el Toril, pues no nos relacionábamos demasiado con la gente del ejido, ¿no? Que estaba bastante más retirado. ¿Te acuerdas los juegos que jugabas con tus compañeros? Los juegos, pues mira, yo recuerdo, por ejemplo, coger una pala de tunera, una penca de tunera y con un cincho, pues estar jugando, cogíamos el cincho y desde la mano y luego desde cada uno de los dedos y luego desde aquí y terminamos la cabeza. Si conseguíamos el juego completo, pues ganábamos la partida y si se te caía el cincho, no pinchaba, tenías que empezar desde el principio. Juegos como a piola. La piola era ponerse en cuclillas y saltar por encima, ¿no? O al burro. Se formaban dos equipos. Uno se ponía pegado a la pared con los pies abiertos y dos o tres se iban, diríamos, encorvados, ponían la cabeza aquí y se ponían. Y así formaban pues 3 o 4 y el resto se ponían enfrente y era para saltar. Venías corriendo, ponías las manos y saltabas y era churro, media manga y manga entera, ¿no? Si acertabas, pues cambiábamos de equipo y si no acertabas, pues seguíamos saltando, ¿no? Juegos a una pelota de goma o de trapo, porque un balón era un lujo, ¿no? Y además no había sitio donde jugar, ¿no? Las calles eran empedradas y tú imagínate un partido con una pelota de goma o de trapo en una calle empedrada. O sea, era un espectáculo, ¿no? Era un espectáculo porque te caías, te destrozabas los dedos, pero bueno, nos divertíamos un disparate. Hay otros, no era un juego, pero era un acontecimiento importante. Y es que, perdón, por las calles transitaba mucha gente, sobre todo en Carrizal, porque cuando era la hora de empezar a trabajar o salir de los almacenes, las calles se llenaban de gente, ¿no? Siempre con prisa, porque iban a comer y luego volvían a los almacenes. A las 5 de la tarde pasaba el coche de hora que venía de Las Palmas, Telde, subía y pasaba por la calle del pueblo. Era un auténtico acontecimiento. Sí recuerdo que íbamos a donde estaban los almacenes de Pilcher, que ya no están, hay un bloque de edificios ahora, ¿verdad? A esperar a que viniera el coche. Y cuando el coche pasaba, nosotros veníamos corriendo detrás hasta que hacía una parada en la plaza. Si teníamos ganas, llegamos hasta el ejido y si no, pues mañana volvemos a repetir, ¿no? Te digo para que veas cómo un simple acontecimiento de pasar un coche era un auténtico espectáculo, ¿no? Pues estaba los chicos jugaban al teje, que era colocar una piedra, nosotros le llamábamos una tusa, la poníamos yo que sé, a 3 o 5 metros de distancia, hacíamos una raya en el suelo que servía de límite para tirar y con una piedra plana la tirábamos para tirar la tusa, ¿no? Las niñas tenían un juego también que me parece que se llamaba el teje, que era marcado en el suelo
con tiza, unos cuadros con unos números iban saltando, ¿no? Eso era exclusivamente de niñas, ¿no? Otro tipo de juego era el fabricar coches, camionetitas de vergas, ¿no? De alambre. Hay que decir que habían chicos que eran auténticos artesanos, ¿no? Porque hacían verdaderas maravillas. Las ruedas, aprovechábamos la goma de las alpargatas que ya estaban en desuso, viejas, se redondeaban y hacían las rueditas, ¿no? Incluso con una caña pues se le hacía un volante, ¿no? Verdaderas obras de arte, ¿no? Estaban también las tiraderas, que es lo que hoy es tirachina, ¿no? Con una horqueta de acebuche normalmente, que era muy duro, pues era un deporte poco propicio, porque normalmente era matar pájaros, ¿no? O botellas, cualquier otra cosa. El trompo, que también era un juego muy habitual, aunque las calles eran empedradas, había que ir a buscar un sitio que estuviera más o menos plano, ¿no? Y lo que los niños de hoy no entienden, ¿no? Se enrollaba el hilo y luego se tiraba. Algunos lo tiraban en el aire y lo cogían aquí en la mano. Lo que mucha gente no sabe es que cuando se le caía la punta al trompo, la punta de hierro, se cogía una mosca, se escachaba la mosca, se le metía en el agujerito, se apretaba y se seguía jugando. Yo no sé qué poder mágico tenía aquello, pero eso se hacía, ¿no? Estaban también los carros de madera. Los carros de madera se cogían unas cuantas tablas, se hacía un rectángulo, se le ponían dos travesaños móviles que con un hilo servían para la dirección, y con unas ruedas de madera o unos cojinetes que se conseguían en los almacenes de empaquetado, pues hacían unos carros, ¿no? Y eso en las calles de cuesta abajo era una verdadera odisea, porque el problema estaba cuando se te rompía la dirección, porque entonces el tortazo contra una esquina estaba garantizado. Estaban también los juegos de boliche, los boliches. Los más pobres nos conformábamos con las pipas de albaricoque, ¿no? Y jugábamos con eso. Cuando empezaron a llegar las canicas de cristal, que eran algunos niños en el pueblo, eso era una locura, ¿no? Porque había que comprarlas en la tienda que las vendía y tal. Y en aquella época, hoy no, pero en aquella época una perra ya era dinero, ¿no? Y no la tenía todo el mundo. Otro de los juegos o de los entretenimientos salvajes, pero que era muy frecuente, eran las guirreas. Las guirreas no, es una expresión que viene a significar la lucha, la guerra. Y era un grupo de una zona del pueblo, nos enfrentábamos a pedradas contra otro grupo de otra zona del pueblo. Estaban también la fabricación de pistolas de caña o de arcos. Esto era muy importante porque el cine en aquella época era el elemento cultural que permitía pues una ventana abierta al mundo, ¿no? Cuando uno iba al cine se enteraba de paisajes, de cosas que no estaban al alcance de tu pueblo, ¿no? Y entonces, normalmente en aquella época las películas de niños, pero fundamentalmente eran todas o de la conquista del oeste o de romanos. Y esto tenía un problema enorme para los agricultores de la zona, porque cuando salíamos del cine, pues todos los socos de caña que estaban en los cercados, pues cogíamos todas las cañas de los socos para hacer espadas o lanzas, ¿no? Y claro, los agricultores le temían al cine de las 4 de los chiquillos porque sabían que los socos de caña los iban a
a exterminar. Estaba también un aro con las ruedas de los coches, los pocos coches que había en aquella época, pues se quemaban y en uno de los laterales, donde se acopla la llanta, cuando se le quitaba la goma, quedaba un aro de trenzado, de acero trenzado, ¿no? Y con eso, y una verga hecho un gancho, pues íbamos corriendo y llevando el aro y nos pasábamos la tarde de esa manera. Las carreras de saco, meterse en un saco y correr. La billarda era con las hojas de las palmeras, el principio, que daba pues una base ancha, y con un trozo servía, se tiraba una piedra y se le daba, ¿no? Se le daba para como una especie de hockey casero. Y hay otro elemento también, y así se fomentó mucho la lectura. Yo recuerdo que libros en las casas no había. Un libro era algo extraño, ¿no? En la mayoría de las casas. Lo que sí había, porque se compraban a la salida del cine en un kiosco que estaba en Carrizal, estaba enfrente del cine, se compraban los tebeos. El Jabato, el Capitán Trueno, Pulgarcito, y tú comprabas uno y luego se los prestabas a tu amigo, y el de tu amigo te lo daba a ti, ¿no? Y estaban continuamente circulando por el barrio, y así aprendimos a soltarnos en la lectura la mayoría de los niños, con los tebeos. Ya los más mayorcitos, que ya sabían leer, eran con las novelas del oeste. Se compraba mucho y se devoraba. Y las mujeres con las revistas del corazón de la época, que también se devoraban, ¿no? Las niñas era un mundo aparte. Quiero recordar que vivíamos, o a mí me tocó vivir una época en que la mitad de las cosas estaban prohibidas y la otra mitad era pecado. O sea que el margen de maniobra era escaso. Y las niñas jugaban siempre aparte de los niños. Cuando veían a un niño que se metía a jugar con las niñas, ya le trataban de maricón, así de claro. Las niñas, que yo recuerde de verlas, jugaban sobre todo al coro, jugaban al salto de la soga, jugaban a las casitas. Esto era muy importante porque había que educar a las niñas a en un futuro ser buenas amas de casa, y hasta los juegos estaban orientados para eso. Jugaban al pañuelo, jugaban a las muñecas, y lo que sí era fundamental, que no se solía dar en el juego de los niños, es que la mayoría de los juegos de las niñas estaban acompañadas por canciones. Y esto es muy importante. Que yo recuerde ver a las niñas que llueva, que la Virgen está en la cueva, al carrito de San Miguel, Mambrú se fue a la guerra, al pasar la barca me dijo el barquero, Alfonsito rey de España, y luego en las escuelas, que eso era sagrado, y sagrado porque no se podía cantar de cualquier manera, solo para actos ceremoniales, sobre todo en la escuela, era el Cara al Sol. El Cara al Sol, que era pues, el himno patriótico, y los niños y las niñas teníamos que cantarlo, por obligación. Y eso es lo que se me ha venido a la mente en referencia a los juegos. En referencia a los juegos infantiles, y algunos terrenos concretos, sino que los ámbitos han sido muchísimos y creo que han sido